Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para reflexionar y estudiar la Palabra de Dios. Hoy, como todos los jueves, seguimos en nuestro estudio del Libro de los Números. Hoy vamos a trabajar los capítulos 25 y 26 y vamos a hablar específicamente, o tenemos más bien titulado el programa hoy como El cielo de Yahvé. Y es un texto bastante hermoso que nos va a permitir también seguir comprendiendo más bien esa realidad de Israel después del exilio, para poder entender cómo van llegando y cómo se van suscitando todos estos aspectos del libro de los números, ya casi llegando a la tierra prometida. ¿Estamos en eso o no, Milton? Muy buenas, bienvenido. Un cordial saludo, Ivonne, para ti y para todos nuestros oyentes que nos acompañan cada semana en este maravilloso espacio cuando nos acercamos al estudio, a la reflexión a partir de la palabra de Dios. Así que bienvenidos todos. Muy bien, Milton, ¿cómo nos vas a ayudar a entender esos dos capítulos del libro de los números? Hoy llegamos a unos capítulos fuertes, un capítulo especialmente lo que pasa en el capítulo 25, que es un capítulo que se ha prestado, pues por un lado para muchas controversias, para inquietudes, para afirmaciones fuertes. Es un capítulo duro, para que medio anunciemos lo que pasa. Es un capítulo de una terrible matanza por orden de Dios al interior del pueblo hebreo. Y esto pues provoca muchas inquietudes y muchas conjeturas, y bueno, con pinzas vamos a tratar de tomar este texto y acercarnos a él bajo la temática, planteabas tú hace un momento, el celo de Yahvé. Ese es el tema que nos ocupa con estos dos capítulos hoy. Muy bien, Milton, entonces ¿cómo vamos a empezar a ahondar un poquito este capítulo 25, ya que venimos haciendo este ejercicio juicioso sistemático del libro de los números, y veíamos también cómo en los pasados programas pues ya veníamos digamos como en ese ejercicio de conocer un poco la dinámica misma del pueblo que se reúne, que está en el desierto, que se prepara para la partida, que luego empieza a caminar en el desierto y encuentra una cantidad de dificultades, entre esas pues el miedo de ver unos gigantes en esa tierra donde van, el hecho de sentirse con hambre, divisiones entre el mismo pueblo, en todas las dificultades también que implica el desierto. Y veíamos en estos últimos 3 capítulos que trabajamos la semana pasada el paso justamente de este pueblo por 3 pueblos que, como tú nos decías, habían sido o eran emparentados con Yahvé, pero que se habían apartado justamente de los principios de Abraham, ¿no? Y que si bien se había dicho que este pueblo de Moab no iba a tener dificultades con el pueblo de Israel, parece que el rey de Moab sí se preparó para darles una bienvenida a los israelitas ahí, y vemos ahí cómo se utilizan también, o cómo se nos presentaba este personaje Balaam en el texto para maldecir a Israel. Sin embargo, Balaam los bendijo 3 veces, y esto como pues también enfureció un poco a este rey de Moab, que los llevó también un poco como a dar esa crisis de pronto del encuentro de estos pueblos con Israel. Ahí vamos, bueno, más o menos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, ¿qué te parece, Ivonne, si para comenzar tú nos ayudas con la lectura del texto de los primeros 3 versículos? Comencemos allí, los primeros 3 versículos del capítulo 25. Yo sé que tenemos oyentes muy juiciosos que tienen la Biblia también a la mano y están pendientes y toman nota y demás, pero bueno, ahí van a acompañarnos en esta lectura. Muy bien, entonces estamos en Números 25 y vamos a hacer la lectura de los 3 primeros versículos. Israel se estableció en Sittim, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses.
Israel se adherió así a Baal de Peor y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Muy bien, gracias Ivonne. Estos tres textos o estos tres versículos nos acercan a la comprensión del problema que vamos a abordar. ¿Cuál es el problema que vamos a abordar acá? El pueblo ha llegado, ciertamente, como lo hemos mencionado anteriormente, ha llegado hasta Moab, donde están los campos en las llanuras de Moab, un pueblo extranjero, un pueblo a través del cual tenían que atravesar para llegar a Canaán. Y habían atravesado una serie de aventuras, de experiencias, entre ellas la experiencia de ver cómo Dios derrotaba a sus enemigos de una manera prodigiosa, maravillosa. ¿Qué ocurre cuando el pueblo llega aquí? Dice el texto que el pueblo de Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Quisiera tener el tiempo y los recursos a la mano para que pudiésemos entrar en detalle del análisis de esa palabra fornicación, la implicación de fornicación, pero no quiero detenerme en ella para que no me quite la atención al texto, a la parte que queremos centrarnos, que tiene que ver con la ira del Señor. Sin embargo, menciono sencillamente que en el texto hebreo aquí se nos habla de la palabra tzanah, que es un verbo que significa prostituirse. Es decir, aquí vamos a entender este tema de fornicación no simplemente como podría entenderse muy ligeramente como un simple acto sexual entre novios o cosas así, que es lo que generalmente comprendemos. Tenemos que entender que aquí era una connotación muy profunda lo que está ocurriendo. Cuando habla de esta fornicación, note que inmediatamente en el versículo 2 advierte que estas mujeres invitaron al pueblo de Israel a participar del culto a sus dioses. Los invitaron para llevar sacrificios a sus dioses, sacrificios que tenían que ver con comida, con culto, con ritos, y dentro de los cuales formaba parte también la sexualidad. Los actos sexuales eran propios en estas ocasiones de ritos ofrecidos a los dioses. No solamente este es el caso en el libro de Números, lo vamos a encontrar en varias oportunidades. Una de ellas, por ejemplo, Levítico 18, que también nos vuelve a hablar de temas similares, que nos dejan ver el problema de los pueblos paganos que como parte de sus ritos incluían los temas de relaciones sexuales o de una sexualidad completamente libertina, de promiscuidad y de muchas otras cosas que se daban allí. Entonces las mujeres de Moab, y entonces por eso la expresión que nosotros traducimos como fornicación, que deriva de ese texto verbo, del verbo hebreo que mencionábamos, implica la prostitución, se prostituían, es decir, eran actos masivos incluso, donde podemos hablar de orgías, donde podemos hablar de unos actividades completamente desorientadas de las órdenes que Dios había dado. El tema es que los hijos de Israel entraron a participar. Estos eran prácticas convencionales en los pueblos paganos, pero ahora encontramos al pueblo de Israel participando de estos bacanales que se estaban desarrollando en el contexto de culto a las divinidades por donde iban pasando en este momento, donde se encuentran en Moab. Y además de todo ese culto, en el culto terminan comiendo cosas que también han sido prohibidas por Dios, cosas que no son prohibidas por Dios por simple capricho, al igual que estas prácticas sexuales no son prohibidas por Dios por simple capricho. Esto no es capricho de Dios. Dios, que ha sido nuestro creador, nos ha dado también instrucciones de la manera de que el hombre debe vivir a plenitud,
¿Qué significa plenitud? Plenitud no son excesos. En los términos de la creación de Dios, plenitud es una vida acorde con para lo que hemos sido creados. Entonces, tanto comida como sexualidad son puestas aquí por Dios para que el ser humano los viva y los viva a plenitud. Es decir, en el orden en como Dios ha establecido, en la manera y en los contextos en que Dios había planteado. Y entonces nos muestra cómo el pueblo vino y cayó en esta provocación a la que fue sometida gracias a la invitación de los pueblos paganos. Y entonces, ¿qué ocurre? Viene entonces ahora el versículo 4. Miren ustedes lo que nos va a mostrar el versículo 4 frente a lo que podemos llamar las consecuencias del comportamiento del hombre. Dijo Yahvé a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé, cara al sol. Así cederán el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Ya habíamos visto en el versículo anterior que la ira de Dios se encendió contra Israel. Y entonces Dios le dice a Yahvé, a Moisés, que debía sacrificar a los dirigentes del pueblo. Debían matar a los jefes del pueblo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere a los jefes, a los dirigentes del pueblo? Los príncipes, como va a llamar en otro texto, en otra traducción que podemos también entender, que realmente son los líderes del pueblo, los que están frente al pueblo. ¿Por qué Dios ordena la matanza de estos hombres? Porque evidentemente todo lo que había ocurrido, la desviación del pueblo, la participación del pueblo en estas costumbres y en estos ritos a los que había sido sometido, había sido propiciado por los mismos líderes del pueblo. Es difícil que nosotros lleguemos a conocer los detalles más pequeños, más mínimos de todas las circunstancias que se da. No se trata de que aquí especulemos, ni se trata de crear hipótesis sobre las cuales no tengamos fundamento. Sencillamente recordemos que en estos contextos de guerra, en estos contextos de semejante travesía que el pueblo tuvo a lo largo del desierto, pues vienen momentos en que el pueblo se enfrenta a situaciones de las pasiones del hombre, pasiones desordenadas en un momento determinado, podríamos decir necesidades, anhelos, apetitos, y el pueblo se dio a todo tipo de derroche, tanto comidas en exceso y comidas inapropiadas, como también a unas prácticas sexuales totalmente prohibidas por Dios. Prohibidas, ya sabemos, en el contexto en que lo hemos mencionado, en la medida en que no son prácticas que sean convenientes para el ser humano, y Dios, que nos había creado, había establecido exactamente lo que nos correspondía. Entonces los príncipes, los directivos, los jefes de las familias, de los clanes, permiten, patrocinan, promueven, no sabemos en qué forma, no sabemos qué tanto participaron o no, pero la ira de Dios se enciende contra ellos. Y es cuando Dios ordena a Moisés que todos estos líderes deben morir. Y entonces viene la gran catástrofe, la gran mortandad que se va a desatar sobre el pueblo hebreo a raíz de la situación que se está viviendo. Y entonces, cuando se produce esa gran catástrofe, esa gran situación, aparece algo interesante a partir del versículo 6. Miren ustedes lo que ocurre en versículo 6 hasta el versículo 8 de nuestro texto. Sucedió que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la madianita, a los mismos ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas, que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Al verlos, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre y a la alcoba y los atravesó a los dos, al israelita y a la mujer, por el bajo vientre, y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Aparece entonces en el escenario, en el relato que tenemos aquí en el libro de Números, una circunstancia bastante particular, una circunstancia de la cual tenemos que resaltar varios elementos supremamente importantes. Primero,
El primer acontecimiento que resaltamos por donde empieza esta parte es que un varón de los hijos de Israel, un hombre cualquiera, un personaje cualquiera, trajo una madianita, una de las mujeres que estaban participando de este asunto. Recordemos, eso lo habíamos visto la semana pasada, que de los pueblos que están en este punto, en este momento de la historia, se están oponiendo a Israel, hay una mezcla de dos pueblos, que son los madianitas y los moabitas. Ellos se encuentran en territorios de Moab, pero los madianitas, que es otro pueblo vecino de Moab, también un pueblo extranjero diferente al pueblo hebreo, hay una mezcla entre ellos. Y entonces aquí aparece ahora una mujer madianita, que es traída por un hombre, un varón de Israel, lo trae y dice, la trajo a sus hermanos. Noten ustedes lo que hace un momento estábamos hablando del sentido de esa expresión fornicación en el texto hebreo. No es simplemente, yo advertía, como que una pareja de novios, que es lo que nosotros solemos entender por fornicación, y sencillamente tuvieron un acto sexual. No, aquí dice, miren ustedes, trajo el varón a la mujer, se la trajo a los hijos de Israel, se la trajo a sus hermanos. Ya estamos hablando de actos de prostitución, pero adicionalmente, como ya lo hemos advertido, una prostitución que se da en torno al momento de culto, en medio de culto. Entonces eran comidas aberrantes, comportamientos aberrantes y prostitución, y mezclaban todo esto como parte de los rituales a sus divinidades. Y miren entonces, primer acontecimiento, traen a una mujer madianita y se la entregan a los varones ahí de Israel para que den continuidad a todas estas prácticas y a todos estos comportamientos. Primera parte del relato que tenemos que resaltar. Segunda parte del relato que resaltamos ahí mismo en el versículo 6, que es una cosa que llama la atención. Dice, mientras los demás estaban llorando. Imagínense ustedes, acabamos de hablar de una mortandad que se produjo. Dios ordena la mortandad de los príncipes, de los jefes de las casas paternas, de los jefes de clanes, y la gente, mientras muchos están llorando a estos muertos, aparece un hombre con una prostituta y se la entrega a los hijos de Israel para que continúen en estos actos. Algo que llama la atención, y es sorprendente ver un comportamiento de una persona en estas condiciones. Tercer punto para resaltar en la parte del relato. Aparece un hombre interesante, va a ser muy interesante por muchas razones, y es Finea. Fineas es un personaje que aparece en este momento del texto, y es hijo de Eleazar. ¿Quién es Eleazar? Sacerdote, hijo de Aarón. Es decir, aparece Fineas, que es nieto de Aarón, sacerdote. Y cuenta el texto que se levantó Fineas de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y atravesó a aquel varón que se encontraba con una mujer, los atravesó al varón que se encontraba en ese momento con la mujer, los atravesó en ese momento a los dos, los mató a los dos en ese momento con un solo lance de espada, que fallecieron los dos. Entonces, en estos tres textos, en estos tres versículos, encontramos esos elementos que hemos resaltado aquí, que van a ser vitales para comprender más adelante, pero tenemos que aclarar y como cierra este versículo 8, resaltarlo nosotros cuando dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Paró la mortandad, o sea, toda esta muerte que venía dándose hasta este momento, los hijos de los jefes de las casas, aquel varón, aquellas mujeres y demás, en este momento dice, cesó la mortandad con la muerte de este varón israelita que se encontraba yaciendo en este momento con la madianita. Y el versículo 9 sencillamente cierra dándonos la estadística, las estadísticas propias del libro de Números, ¿no? ¿Cuántos hombres murieron, Ivonne? 24,000. 24,000 hombres murieron en esa ocasión a causa de esta situación. Así que aquí encontramos un relato muy claro que nos va a hablar acerca del celo de Yahvé, que será la parte que nos concentraremos para analizar en nuestro segundo momento. Milton, a mí esto que tú nos cuentas ahorita creo que me hace pues un poco mirar la realidad a veces a la cual nos enfrentamos cuando entramos en contacto con otras culturas, ¿no? Que nos hacen como olvidar los principios que
podemos decir que esto le pasó al pueblo de Israel y al entrar en contacto con estas culturas que muy probablemente tienen otro tipo de, digamos, de prácticas religiosas, de prácticas culturales, ellos lo consideraron como fácil poder también vincularse a estas tradiciones y traicionando, digámoslo así, un poco como esa tradición y esa identidad como hijos de Yahvé en ese momento. Entonces creo que esto también es como un alto en el camino para decir cuánta influencia hay de las culturas, de las sociedades, de otras prácticas que a veces nos hacen olvidar un poco como esos principios que rigen la experiencia propia de fe. Fue la preocupación siempre de Dios. Esto fue lo que siempre Dios quiso advertir. Desde un principio, cuando prohibió que el pueblo de Israel se mezclara con otras culturas, no era por un tema de, como a veces queremos decir, es que por la pureza de raza, porque es que somos sangre y azul y somos... No, el problema siempre fue porque eso, y Dios lo dice claramente, siempre va a aparecer, porque esos otros pueblos los harán desviarse de Dios, los sacarán de los principios de Dios, y aquí lo vemos como un caso donde ocurre precisamente esa situación. Y es interesante ver cómo también en medio del dolor del pueblo, que vemos que hay tantos fallecidos, pues también se olvida como todo el sentido comunitario, ¿no? Uh-huh. Ante un deseo propio, ante un deseo, digamos, netamente humano y individualista, que rompe un poco como toda esa tradición que ha venido marcando el libro de los Números, también de reunir la comunidad, de organizarlos, de darles unas tareas específicas en esta travesía por el desierto, ¿cierto? De poderse reunir en torno a esa tienda del encuentro, para dar gracias a Dios y para honrar a Dios que camina con ellos. Y todo esto creo que también nos hace ver cómo es ciertas costumbres o ciertas tradiciones nos alejan de esa experiencia fundamental de Dios, tanto la experiencia personal como la experiencia comunitaria. Con esta reflexión los invito a que nos esperen un momento, que ya regresamos. Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad, estamos ahondando hoy el tema del libro de los Números en los capítulos 25 y 26. Estamos hablando justamente de este celo de Yahvé ante la situación tan compleja que está viviendo el pueblo, el abandono un poco de como todas sus tradiciones en el ejercicio mismo del encuentro con otras culturas. Veíamos en el capítulo pasado que llegan Israel a un lugar donde hay 3 pueblos que son hermanos, pero justamente en este capítulo 25 nos muestran cómo estamos viendo al pueblo en un olvidarse de esas leyes y de esas tradiciones, de esos principios que Yahvé les propone, y presentan al pueblo de Israel como un pueblo que se deja, digamos, influenciar por esas tradiciones. Pueden ser propias de estos pueblos, especialmente de Moab y de Madián, con estas digamos, estos ejercicios tanto de comida como sexuales que están acabando con las tradiciones propias y con esa identidad que tiene Israel. Veíamos en la primera parte del programa los 9 primeros versículos de este capítulo 25 y cómo venían describiendo las situaciones tanto de fornicación, promiscuidad, prostitución, el mismo hecho de estar celebrando este tipo de ritos dentro de la misma tienda del encuentro, el lugar donde estaba el mismo pueblo sufriendo, y que ha llevado también a una pérdida total de respeto tanto individual como comunitario de esos principios de Yahvé. Y mirábamos al final que uno de los hijos de Eleazar toma su lanza y atraviesa a uno de estos hombres que estaba cometiendo
digamos, adulterio y prostitución con esta mujer madianita y los atraviesa y los mata, y desde ahí se ve cómo cesan las personas que van muriendo con esta, lo dice mi traducción, con esta plaga, donde nos describen en el último versículo que trabajamos, versículo 9, que fueron 24,000 israelitas que murieron justamente, digamos, por esta traición o por este alejarse de los principios de Yahvé. Milton, ¿cómo vamos a seguir trabajando este texto? Bien, entonces concentrémonos ahora en la segunda parte del texto, después de que nos da esa estadística de la cantidad de gente que murió, porque viene ahora la parte entonces donde Dios habla con Moisés y aparece básicamente un par de anuncios de parte de Dios. Vienen acá lo que podríamos llamar a eso. Un primer anuncio que aparece de parte de Dios es con respecto a este hombre que fue usado de una manera particular por Dios, que vino y atravesó a este hombre que se encontraba con la mujer madianita. Dice el texto, nos va a mencionar cómo Fineas, el hombre que es usado allí, el hombre que demuestra esa preocupación, el anuncio que hace Dios es que por cuanto este hombre realizó lo que hizo, Dios le escoge de manera muy particular como sacerdote para que él siga ejerciendo el sacerdocio. Y por otro lado anuncia que el pacto de Dios, el pacto sacerdotal, será establecido con él, capítulo 12, versículo 12, advirtiendo además que gracias a esta alianza que Dios hace con él, habrá una alianza perpetua de sacerdocio. Así que encontramos a partir de Fineas el inicio del sacerdocio levítico del pueblo hebreo. Si bien es cierto, empieza con Aarón. Recordemos que de los 4 hijos de Aarón, 2 mueren, quedan 2, y ahora de esos 2 aparece este personaje descendiente de Eleazar, que era el hijo de Aarón, y a través de él o por esta línea es que llega el sacerdocio levítico al pueblo de Israel. Así que estos son los anuncios que Dios presenta. Posteriormente el texto ya nos habla del nombre del varón que fue muerto y de la mujer también que fueron muertas, y la orden de Dios de atacar a Madián a raíz de esto que había acontecido. Pero quiero centrarme básicamente en una serie de términos, o fundamentalmente en un par de términos que aparecen acá en el texto bíblico, que hacen mención a lo que está ocurriendo. Por un lado, aparece la expresión Ab, la expresión hebrea Ab, que hace referencia a la ira del Señor, la ira de Dios, la molestia evidente y profunda que Dios tiene a causa del acontecimiento. Y esto lleva a la parte por donde habíamos empezado, a la imaginación, a la idealización, a tratar de entender qué fue lo que pasó aquí y de recrear en la mente lo acontecido. Y es cuando entonces muchos dicen: ¿cómo puede ser posible que Dios haya matado tanta gente? La orden de Dios, un Dios duro, un Dios drástico, un Dios, todo lo que se nos viene a la cabeza a raíz de la situación. Pero yo quiero asociar ese término de la ira de Dios, la ira del Señor, con un segundo término, y es el término mortandad, que aparece en el versículo 9. Término que nosotros traducimos como mortandad, y hemos dicho que vino una gran mortandad, y todos los que murieron por esa mortandad fueron 24,000. Asociado con la narración que veníamos dando, entonces Dios ordena la muerte de todos estos hombres, entonces entendemos que Dios mató a esos personajes. Sin embargo, quiero resaltar el término hebreo que se utiliza aquí en el versículo 9 y también en el versículo 8, cuando habla de la mortandad. Primero dice que cuando el varón Fineas había atravesado al hombre israelita con la mujer, apenas los atravesó, cesó la mortandad, dice el texto. Y posteriormente dice que de esa mortandad quedaron 24,000. No obstante, el término hebreo utilizado aquí, el término Magedná,
un término que más que mortandad, en realidad significa plaga. Plaga. Es decir, ¿qué nos permite entender el texto aquí cuando hacemos una lectura más cuidadosa desde lo que el texto original nos plantea? Lo que encontramos en este texto es un cambio de escenario cuando leemos de la siguiente manera: y fueron los muertos por la plaga 24,000. Los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Y en el caso anterior, cuando Fineas atraviesa al israelita con la madianita, dice: y cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Y se hace muy interesante porque aquí es donde empezamos a encontrar o asociar lo que hace un momento mencionábamos. Cuando Dios determinó cómo debía ser el comportamiento del ser humano, no lo determinó de manera caprichosa. Dios es nuestro hacedor, nuestro diseñador, nuestro creador. Y en esa posición de Dios como creador, Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No en términos de leyes caprichosas de parte de Dios, sino que Él, habiéndonos constituido, sabe lo que está bien para nosotros y no. Permítanme un ejemplo, una analogía muy elemental, muy básica, pero muy apropiada en este momento. Cuando uno va al médico y el médico detecta en uno cierto funcionamiento, o su cuerpo es así, o así uno esté completamente bien de salud, el médico normalmente le dice a uno lo que uno debería hacer y lo que no. No es en términos de capricho del médico, sino en términos de lo que le conviene al hombre, al ser humano o no. Si por ejemplo una persona va porque tiene problemas de obesidad, pues el médico le va a decir: hombre, usted come mucho pan, no coma pan. Ay, es que ese médico sí es caprichoso. No, no es capricho. Es que si usted tiene problemas de obesidad y se come 3 panes grandototes al día, pues eso no le conviene. Un ejemplo muy elemental para que entendamos por dónde van las leyes de Dios. Cuando Dios dice que la sexualidad se debe vivir entre el hombre y la mujer, y en estas condiciones, así y asá, no lo está diciendo por capricho, lo está diciendo porque Él conoce cuál es la conveniencia para el ser humano. Lo mismo el tema de comidas. Cuando venían comidas prohibidas, eran prohibidas en el sentido en que no convenían al ser humano. Es interesante, en algún texto aparece, dice: no comerás mortecino. Oiga, pero es que a cualquier persona con 2 centímetros de frente sabe que esto que no se comer puede mortecino no sería saludable. No se puede comer. Hombre, en alguna ocasión llegó un hombre a pedir oración porque tenía un ataque estomacal terrible, y le preguntan a aquellas personas que iban a orar, le dicen: venga, ¿y por qué está así? No, es que creo que fue unos frijoles trasnochados que me comí a medianoche. Entonces uno de los que iba a orar le dijo: venga, vamos a orar por sanidad, pero primero oremos para que le pida perdón a Dios por lo que acaba de hacer. Porque es que esto es un tema de lógica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar en el texto? Que en realidad el texto, que como tenemos que tenerlo presente en todos los textos históricos del Antiguo Testamento, narrativos del Antiguo Testamento, es que no son textos de historia, aunque nos cuentan la historia. Sí es una historia, pero una historia vista con ojos teológicos, una historia vista con ojos de Dios. Es decir, para el narrador del texto, Dios entró en ira, Dios los mató, Dios ordenó la muerte, Dios manda. Entonces uno termina aquí angustiado porque hoy, ¿cómo puede ser Dios así? Pero ¿qué es lo que nos está mostrando en realidad el texto bíblico? Esta mortandad que hubo fue producto de una plaga que vino sobre el pueblo. Una plaga que vino sobre el pueblo. Es decir, imagínense ustedes esa mezcla poderosísima de prostitución, de orgías, de comidas desaforadas sin medida, y toda la comida que usted quiera y la comida que se le antoje, sin preocuparse ni por las cantidades, ni por el tipo, ni por la preparación. Y evidentemente en este tipo de bacanales también entonces venía acompañado de trago, de bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas, digámoslo en ese momento, si se quiere. Imagínense esa poderosa mezcla. Pues ¿en qué degeneró eso?
pues era una terrible plaga que vino sobre el pueblo y vino la mortandad tremenda. Entonces el pueblo, el narrador del texto o los narradores y además en la historia del pueblo, pues ¿qué fue lo que se quedó en la mente del pueblo? Esto es castigo de Dios. Ahora, sí y no. Sí y no, ¿en qué sentido? Claro que es castigo de Dios, pero es castigo en el sentido en que son las consecuencias propias del comportamiento del ser humano. Un excelente texto que en algunas ocasiones yo ya había citado, creo, en un par de ocasiones o en una ocasión anterior, escrito por un sacerdote norteamericano llamado François Barón, el texto llamado El Dios sádico, nos habla de por qué razón el hombre sufre. ¿Por qué sufre el hombre? Y entonces el escritor comienza diciendo, si usted es de los que cree que Dios anda con un garrote detrás suyo y cada vez que usted comete un error Dios le da un garrotazo, el Dios que usted tiene es un Dios sádico. Y entonces comienza este teólogo a mostrarnos por qué causas que el hombre sufre. Y es un tratado hermosísimo que ustedes lo pueden conseguir muy fácil, un tratado hermosísimo sobre el sufrimiento. ¿Y qué es lo que plantea François Barón sobre el sufrimiento? Que el sufrimiento es consecuencia del mal comportamiento del ser humano. Ahora, no solo eso, él toca otro tópico muy interesante que no viene al caso, y es que habla del sufrimiento a causa de nuestra naturaleza humana, de nuestra debilidad como seres humanos, y él muestra una cara muy linda de la debilidad humana. Pero no me quiero concentrar en eso porque no es el tema, pero sí en que el sufrimiento viene muchas veces como consecuencia del comportamiento. Y entonces un hombre, una mujer que cree en Dios o tiene a Dios como referente, ¿qué termina diciendo? No es que Dios me castigó, Dios me castigó por lo que hice. Claro, esto es lo que ocurre en este relato que estamos viendo aquí en Números. ¿Es castigo de Dios? Pues sí. ¿En qué medida? En que el hombre se apartó de los derroteros, de los principios, de la línea trazada por Dios, y entonces vino una gran plaga sobre el pueblo que arrasó con el pueblo entero y se llevó por delante una cantidad de gente y los hombres murieron. ¿Qué fue lo que pasó cuando Fineas, hijo de Eleazar, atraviesa al hombre israelita junto con la madianita con una espada y los mata allí? ¿Qué fue lo que pasó? Dice cesó la plaga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El texto no nos da datos, no nos arroja los datos específicos. ¿Qué ocurrió? Bueno, puede ser que a causa de esto el pueblo inmediatamente entró en razón, el pueblo se aterró con lo que acaba de pasar, un sacerdote matando allí a esa pareja, o qué pasó, no sabemos. Lo cierto es que la plaga cesó, es lo que dice el texto literalmente. Hace un momento tú, Ivonne, nos hablabas acerca del problema comunitario, que es el que hemos insistido todo el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó entonces ahora sí? Observen que con el comportamiento que empezó con 1, 2, 3 varones, se fue regando a la comunidad, y les aseguro que, como suele ocurrir en todos estos casos, muchas personas murieron sin haber incurrido necesariamente en estos actos de promiscuidad. Muy seguramente una plaga de esta clase se volvió una plaga contagiosa, de la cual muchas personas fueron afectadas también a causa de la proliferación de la misma. Por la comida, por lo que sea, seguramente una plaga contagiosa, y muchos cayeron. Ahí viene entonces lo que tú, Ivonne, muy acertadamente nos insistías otra vez, del problema de la comunidad. Cómo los comportamientos del hombre no son solamente medidos por Dios en términos de lo que le afecta a la persona de manera individual, sino su implicación en términos comunitarios. Y entonces, aunque parece aquí drástica la actitud de Fineas de venir y atravesar a esta pareja con la lanza, seguramente estamos hablando de las personas que estaban siendo portadoras de esa plaga y que venían proliferando. Eso es su especulación, no podemos afirmarlo. Lo único que sabemos es que con la muerte de ellos justamente acabó la plaga, cesó la plaga. Pero Milton, ahí también creo que en este contexto, y un poco también para recordarles a nuestros oyentes eso que hablábamos un poco en capítulos anteriores de este libro, digamos que si bien estaban teniendo problemas con la comida, problemas de índole de pronto sexual frente a las formas como se estaban relacionando con otras mujeres y otras tradiciones, pues muy probablemente deberían estarse también produciendo cierto tipo de enfermedades que
digamos que no había el desarrollo médico como lo tenemos en este momento, que se puede diagnosticar fácilmente, no sé, una gastroenteritis o algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, y esto también pues obviamente afecta las personas que conviven con quien se enferma o se contamina, ¿no? Entonces era un poco también recordar estos aspectos que desde el inicio, antes de iniciar, digamos, la marcha por el desierto, se establecieron como esas normas de quiénes quedarían fuera de la comunidad, ya sea por algún tipo de enfermedad o de situación de que fuese contagiosa, para evitar justamente pues el contagio de toda la comunidad, ¿no? Entonces creo que aquí, ante estos, digamos, desórdenes, me imagino que el mismo hecho de haber caminado por un buen tiempo por el desierto sin qué comer, sin qué beber, y llegar a un lugar donde se les brindaba todos estos aspectos, pues también genera toda una respuesta desmedida de parte de Israel, pues que también los llevaron a adquirir muy probablemente enfermedades en el contexto a donde iban llegando, ¿no? Y que eso, pues, haciendo una lectura teológica de todo esto, que es lo que tú nos estás ayudando a ver, también nos estás ayudando a entender cómo Dios, a través de todos estos procesos de enfermedad, de infecciones, de contaminaciones, pues Dios también se revela y se manifiesta de esta manera. Efectivamente, las acciones se deben mirar siempre las consecuencias en términos del impacto comunitario, y en la medida en que haya mayor impacto comunitario, las consecuencias son peores, y de alguna manera la gravedad del acto es peor. Mientras más impacto se cause en la comunidad, el acto es peor, y eso es lo que está ocurriendo acá. Y venimos entonces al último término que yo quiero resaltar, que es precisamente el que nos provoca el acercarnos a este texto, y es el verbo cana. El verbo cana, que es mencionado aquí en dos ocasiones, la palabra cana, el verbo significa el celo, celar, como verbo sería celar. Aparece dos maneras de este celo interesante, y es el celo de Yahvé y el celo de Finea. Es interesante porque los dos tienen celo, y se nos muestra, el texto nos relaciona, este término es usado, aplicado tanto para el uno como para el otro, y es muy interesante porque nos muestra cómo Fineas tuvo celo por el Señor, celo por la comunidad, celo por los principios de Dios, celo como sacerdote, y Dios que tuvo celo por su pueblo. Un Dios que vela por su pueblo, que quiere cuidar a su pueblo y que le da garantía a ese pueblo. En torno a eso es que va a girar el capítulo 26 de manera interesante, que es un capítulo de listas, de censos, de unos nombres y de cantidades, que se nos habla acerca de ese censo que viene en el pueblo de Israel. Después de la muerte hay un gran censo, pero el capítulo 26 va a cerrar hablándonos o recordándonos del acontecimiento de Josué y Caleb. Cuando Moisés envía unos espías a reconocer la tierra, y de los 12 solamente Josué y Caleb traen buenas noticias. O una actitud sana, y por el celo del Señor los otros hombres desaparecen también. Es interesante cuando venimos aquí a esta parte del texto, porque cierra el capítulo 26 también hablándonos o recordándonos el celo del Señor, que consumió al pueblo que se había desviado y había desobedecido. El celo, cana, el celo de Yahvé, dos formas del celo, el celo de Yahvé y el celo del hombre. El celo de Yahvé es algo que nosotros no debemos despertar nunca, el celo de Yahvé, no provocará ira a Yahvé, pero más bien el celo del hombre. Es esa invitación a hombres y mujeres que amen a Dios apasionadamente, que amen su palabra con pasión, y que estén dispuestos a obedecer los principios de Dios, entendiendo que los principios de Dios son la mejor posibilidad, la mejor alternativa para el ser humano. Milton, gracias por este programa, que creo que nos hace también caer en cuenta en este amor, digamos, que también Dios manifiesta a través de todas estas restricciones o de todas estas normatividades o leyes que nos coloca frente al cuidado de nosotros y de la comunidad, del pueblo, para poder entender que es una experiencia también para que nos cuidemos todos y permanezcamos también unidos al amor de Dios, que es un amor perfecto. Milton, mil gracias. Gracias a ti, que el Señor les bendiga.
Y a todos ustedes mil y mil gracias por estar en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad.